tontería, de unos 16 años. Le cortaron la cabeza allí mismo en el aparcamiento. Después la llenaron de agujeros y le chuparon la sangre. Buscaban la glándula pineal, creo. Sí. ¿Qué cliente monstruoso ha sido esta vez? Un satánico. Creo que esta mierda se saca de las suprarrenales de un cuerpo humano vivo. Lo sé. Pero el tío no tenía dinero para pagarme. Me ofreció también sangre humana. Dijo que era lo que más colocaba. Pensé que estaba bromeando, así que le dije que me conformaría con algo de adrenocromo puro. O tal vez una glándula suprarrenal fresca para mascar. Ya sentía aquella cosa subiendo. La primera oleada fue como una mezcla de mezcalina y metadrina. Debería darme un baño, pensé. Sí, señor. Pillaron a ese tío por abusar de niños. Juró que no era cierto. ¿Para qué iba a follarme niños? Dijo. Son demasiado pequeños. Joder, ¿qué podía hacer? Hasta un maldito hombre lobo tiene derecho a un abogado. No me atreví a decirle que no. Podía haber cogido un abrecartas y sacarme la glándula pineal. ¿No? Sí. Estaba loco. ¿Por qué no? Deberías conseguir más. Esta es la historia de tres desafortunadas niñas, Miriam, Tony y Desiree. Era viernes 13 de noviembre de 1992. En algún momento de su trayecto a la discoteca desaparecieron. Desaparecieron sin aparentemente dejar ningún rastro. 75 días después, fueron atopadas el 27 de enero de 1993, fecha en la que curiosamente 4 años antes fueron encontrados los restos de McAllister. Se inicia una investigación policial que concluye con la detención de Miguel Ricard y Antonio Anglés, este último actualmente en paradero desconocido. Y bueno, avanzando en el tiempo, porque esto pasa en 1992-93, pero alrededor de 3-4 años después, bueno, Miguel Ricard es condenado finalmente a 170 años de prisión, pero hay dos personas que no están conformes con todo lo dicho, ¿no? Una de ellas es Fernando García, padre de Miriam, y Juan Ignacio Blanco, un conocido criminólogo especializado en la crónica de sucesos, ¿no? Pues sí, básicamente Ángel Carracedo, que es un perito de toxicología, bueno, es director del Instituto de Medicina Legal, dijo que existían pelos de al menos 5 personas diferentes y quizá de 7, y ninguno, ni de Antonio Anglés ni de Miguel Ricard, que fueron declarados culpables en el juicio sin ningún tipo de prueba biológica de que hayan cometido estos crímenes. Este perito de toxicología, que es básicamente un forense, reconoció lo que había dicho el doctor Frondela, que es uno de los mejores forenses que hay en España. Reconoció que lo que estaba diciendo Frontela era verdad, ¿no? Y se encontraron en la alfombra en la que estaban envueltas las niñas, y no solo eso, sino que también encontraron restos de fosfatasa ácida, que es básicamente semen. Frontela quiso investigarlo, pero recibió órdenes de devolver esas pruebas. Y esto lo dijo tanto en el juicio como en diferentes programas en los que ha salido hablando, ¿no? del caso. Luego también hablaba de las livideces cadavéricas. Él decía que las niñas tenían una ausencia de sangre en el cuerpo. Esto se debe a que cuando una persona fallece, la sangre se deposita en la zona que está pegada al suelo, porque el efecto de la gravedad hace que la sangre caiga hacia la parte donde está apoyado el cadáver en el suelo. Si estas livideces cadavéricas no existen, eso quiere decir que no hay sangre. Esto quiere decir que los cadáveres fueron como exsanguinadas, fueron desangradas de alguna manera, ¿no? Les extrajeron la sangre o se desangraron de alguna manera. Juan Ignacio decía que había visto unas cintas en las que se veía
a las niñas, que les hacían cortes en el cuerpo y que de ahí pues se les extraía la sangre, ¿no? Y antes hablabas de una alfombra que misteriosamente desapareció. ¿Qué puede decir aparte de eso? Esa alfombra tenía fosfatasa ácida, que es semen, que tenía pelos púbicos y no púbicos. Y al parecer, pues, dice Frontela, no le dejaron investigar. Cuando se enteraron rápidamente de que Frontela lo estaba investigando, le pidieron que lo devolviera inmediatamente. Decía que le faltaba una semana para conseguir los resultados de las pruebas que le estaba haciendo a esos pelos, a esa fosfatasa ácida y demás. Pero cuando hablamos de Ángel Carracedo, para que la gente se sitúe, ¿no? Pero cuando hablamos de Ángel Carracedo y de bueno, y del profesor Frontela, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de dos catedráticos de la Universidad de Santiago de Compostela. No es que lo diga cualquier persona, ¿no? Sí, y además, bueno, Frontela se instruyó en lugares como Scotland Yard y él tenía aparatos bastante más avanzados que los que había en España, ¿no? En aquel momento. Entonces, tenía más posibilidades de averiguar más cosas que los primeros forenses, que parece como que no ven prácticamente nada de lo que Frontela veía, ¿no? Y de hecho, bueno, Frontela se encontró con los cadáveres lavados y en bolsas llenas de agua, con apenas larvas. Las larvas que salen de los cadáveres son muy importantes porque te muestran el periodo de tiempo desde que ha fallecido la persona hasta que se encuentra el cadáver y tal. La fauna Entonces, cadavérica de la que hablaba Juan Ignacio eso, Blanco. fauna Las moscas, cadavérica, sí. larvas, etc. Si a lo mejor es una larvita pequeña, pues a lo mejor lleva poco tiempo, ¿no? Fallecida la persona. Sin embargo, si es grande o ya está convertida en mosca, eso significa que ha pasado mucho más tiempo, ¿no? El otro día hablábamos del terreno escarpado, ¿no? De otras cuestiones. Te refieres a la dificultad para llegar allí, ¿no? Esto lo dice literalmente un guardia civil en el documental de Alcácer y parece que nadie le da mucha importancia tampoco, pero bueno. Dice, un equipo de la Guardia Civil se traslada a La Romana, que es la zona donde fueron encontradas los cadáveres de las niñas, se traslada a La Romana por un camino de difícil acceso gracias a nuestro vehículo, un Citroën BX, al que tuvimos que elevar su suspensión al máximo para poder llegar al lugar. Supuestamente, según la versión oficial, Miguel Ricard y Antonio Anglés se dice que subieron y bajaron además varias veces a La Romana en un coche que es pequeño, es un Opel Corsa que es de tamaño pequeño. Además es que esto se corrobora también con un reportero de Cuarto Milenio que al principio era neutral. Bueno, esto se dice en el programa, ¿no? Cuando hablaron de Alcácer, era un reportero que fue a La Romana en ese momento en directo, pues él decía que eso era imposible, ¿no? Que la versión oficial era imposible porque ellos fueron con vehículos todoterreno para poder llegar hasta allí. Y encima por caminos muy estrechos, montañosos. Bueno, Pepe Navarro también lo comentó en uno de sus programas de Cruzando el Mississippi. A mí, una de las cosas que más me llama la atención de una de las contradicciones que ocurren en el caso, ¿no? Es Miguel Ricard en su declaración dice que al hacerle este tipo de actos a las niñas quedan manchadas completamente de sangre. Sin embargo, no encuentran ningún rastro, ni en su coche, ni en la fosa de La Romana, donde supuestamente se hicieron estas aberraciones, ni siquiera cuando supuestamente Antonio Anglés las remata con una pistola. Quiere decir, no encuentran rastro de sangre por ningún lado. Pero no solo no es que no encuentren rastro de sangre, sino que es que no encuentran rastro de nada. Ni de pelo, ni de huellas dactilares, sangre, nada. O sea, Algo extraño, algo realmente extraño. bueno, me he equivocado antes. He dicho que no se había encontrado ninguna prueba, pero sí se encontró en la caseta un pendiente de Miriam. Pero claro, Fernando decía que eso se había puesto ahí adrede, claro. Como la cuestión de los papeles al lado de la fosa, que inculpaban. Exacto. Se encontraron muchos restos de ropa, de cosas, por allí por medio, ¿no? Como Fernando decía que esto era para que se encontraran los cadáveres, ¿no? Y bueno, entre ellos se encontraron unos papelitos, informes médicos, que estaban a nombre de Enrique Anglés. Enrique Anglés es el hermano
esquizofrénico de Antonio Anglés. Una persona que acaba de asesinar a 3 niñas. Lo primero que se le ocurre es coger un papel de un informe médico y que es de su hermano, ¿no? Está a nombre de su hermano. Lo coge, lo rompe y lo tira, ¿no? Allí para que se sepa bien quién ha sido, ¿no? El culpable. Después también, bueno, Juan Ignacio decía que en relación a esto, a los papeles, dijo que en esas épocas pudo haber llovido, pudo haber hecho viento y en teoría debían estar destrozados. Sí, y no solo eso, sino que ese informe médico tenía ya varios meses. Quiere decir, tenía fecha de mayo y este crimen supuestamente pues se cometió el 13 de noviembre, ¿no? Pasaron 6 meses estos papelitos o este documento en el bolsillo de Antonio Anglés, ¿no? Y justo en el momento de cometer el crimen decide romperlos y esparcirlos en la escena del crimen. Y bueno, también, según Paco Emilio, que era un ayudante de Juan Ignacio y de Fernando García, decía que también se encontró otro documento que le llevaba a Roberto Anglés, que es otro hermano de Antonio Anglés. O sea que si no le llevaba un papelito, le iba a llevar el otro. También tienes que hablar de José Sala, que era un colmenero. Los colmeneros que encuentran una mano, que en un principio dicen que parece de un hombre. Y bueno, Paco Emilio, que era el colaborador de Juan Ignacio y de Fernando García, dice que fue a entrevistarlos y estos les dijeron que no podían hablar. No podían hablar de esto mientras les cerraban la puerta en las narices. El caso es que Juan Ignacio, en su teoría, decía que en realidad quien estaba enterrado en la fosa de la Romana era Antonio Anglés. Y me encaja, de alguna manera, con la teoría de Frontela, ¿no? Frontela dice que es que ni siquiera salió Anglés de Valencia, ¿no? Y bueno, ahora, si te parece bien, Dani, vamos a otros casos de índole ritual o satánica, ¿no? En esta zona de Valencia o en otros lugares. Hay otro caso en Valencia que se ha tachado como de que es un bulo. Y yo diría que es bastante real, básicamente por la manera que tienen los niños y los padres, no solo los niños, sino los padres, de relatar esta trama, ¿no? Estas cosas que sufrieron los niños. Vale, estamos hablando del caso Bar España. Según los testigos, una serie de violaciones acontecidas en el Bar España, el restaurante Bar España, en la que estuvieron implicadas diversas personalidades, ¿no? Como pudo ser Carlos Fab, ¿no? Según estos niños, a ellos les violaban, les hacían todo tipo de violaciones, torturas, e incluso cuando se les llevaba a la masía más del COI, hacían prácticas rituales, hacían rituales satánicos, dibujaban un círculo con un pentagrama. Previamente habían comprado, literalmente habían comprado a unas niñas y unos niños gitanos, a un padre gitano, que ponían a un niño en cada punta del pentagrama y en el centro el jefe de la organización, que no voy a decir el nombre, disparaba al niño y este acababa muerto. Los niños hasta incluso encontraban restos de huesos. Incluso había una enfermera que era la que cosía las heridas de los niños de las zonas íntimas. Ellos decían que ella iba a acabar hablando porque ella se notaba muy nerviosa y también la encontraron muerta junto con su marido y con su hijo. Que incluso entre estas personas que estaban metidos en esta trama, supuestamente pues había una jueza, la jueza que llevaba el caso. Decían los niños que le decían que esta mujer le tenían que chupar sus partes íntimas también. Este niño decía que, bueno, niño que ya era mayor cuando lo estaba contando, ¿no? Que se encontraba cápsulas que recubren productos así farmacéuticos o tal, ¿sabes? Se lo encontraba dentro de la comida. Decía, uy, esto es plástico, esto es de una cápsula, de un medicamento, ¿no? El que más me impactó fue el caso de una de las madres, cómo contaba que los niños llegaban a casa, ¿no? Y ellos sangraban los calzoncillos, dejaban los calzoncillos llenos de sangre. La madre decía que el niño le había dicho le decía cosas como que, no, es que me he montado en una bici sin sillín y me he caído y me he clavado el hierro de la bici, me lo he clavado. La madre pues llora muchísimo contándolo
porque se sentía culpable de no haber podido escuchar a sus hijos, ¿no? Que es seguramente lo que más quiere en este mundo, ¿no? Y me dice, mamá, es que tú no me escuchas. Digo, ¿cómo que no te escucho, hijo? Digo, ¿por qué te quejas? Digo, no te puedes sentar, ¿de qué te quejas? ¿Qué tienes? ¿Estás escocido? ¿Estás escaldado? Y me dice, sí, escaldado, muy enfadado, me lo dijo. Otro día me dice, no, nada, que me he subido en una bicicleta sin sillín, me he clavado el sillín, el tubo del sillín en el culo, dice, y me he hecho daño, me he hecho mucho daño. Digo, Jorge, no me digas. Y me dice, sí, pero no te preocupes, que ya está arreglado. Digo, ¿cómo que ya está arreglado? Nos han llevado al médico, pero... Dice, no, pero ya estoy bien. Y miro para la puerta y había una niña. Me acerco a ella y le pregunto, uy, chica, ¿qué haces aquí? Estas horas, pues eran las 12:30 o la 1 de la mañana. Y me dice, nada, esperando. Digo, ¿cómo esperando qué? Tú no tendrías que estar aquí, porque sería una niña, pues tendría unos 11 o 12 años. ¿No? Esta niña llevaba unas mallas con listas horizontales, cada una de un color, hasta a lo largo de las piernas. Y le digo, ¿quieres que te lleve a tu casa? ¿Dónde vives? Me dice, no sé dónde vivo. Dice, me han traído aquí, no lo sé. Digo, va, que te llevo para tu casa. Y le digo a mi primo, vamos a ver dónde vive y lo llevamos. Dice mi primo, no, tú la dejas ahí y te vienes conmigo. Dice, si no te vienes ahora mismo conmigo, te dejo y me voy. La niña que estaba allí, Sí. con las medias, las franjas de colores horizontales, Sí. esa misma niña, un día que yo llegué allí, que me llamaron porque mi niño pequeño estaba muy rebelde, y al llegar la niña esta estaba allí, en la residencia. Se me agarró al cuello y empezó a decirme, sácame de aquí, llévame contigo, por favor, llévame contigo. Digo, ay cariño, yo no te puedo llevar a casa. Madre mía. Digo, no te puedo llevar conmigo, que... Digo, si mis hijos están aquí, qué lástima. Qué barbaridad. Qué lástima. Claro, ahora ya lo relacionas todo. Esto es así. Mi hijo llamándome la atención, mamá. Me estaba pidiendo a gritos que le ayudara. Nada, María, no, pues no se puede hacer nada. Es una cosa a posterior, no se puede hacer nada ya. Lo tengo clavado y no puedo hacer nada ya por volver atrás. Yo no sé cómo la gente puede decir estas cosas. Nos dicen que somos teatreros, que estamos mintiendo. No te preocupes. No sé, no lo entiendo. Y esto son a 160 kilómetros de Alcácer, ¿no? Y no estamos hablando a 3.000 kilómetros, sino a solo 160 kilómetros de Alcácer, en Benicarló, en la zona de Benicarló, y ahí está, ¿no? Residencia de menores, Baix Maestrat. Vais Maestrat, sí. Bueno, venían de ahí y por la noche muchas veces los cogían en sus habitaciones. Imaginarlo por un momento. En la noche coger a un niño y con el beneplácito de los cuidadores, que los cuidadores dejaban, según los relatos de los chavales, ¿no? Que los dejaban. Bueno, participaban ellos. No es que les dejaban, es Participaban, que participaban. Muy claro. participaban. Sí, sí. Y se los llevaban o al Bar España, donde ahí se realizaban violaciones también, supuestamente, ¿no? Y allí hacían grabaciones también. Y este chaval decía que pagaban miles de euros. Cuanto más sangrienta, más sufría el niño, más se pagaba las cintas. Son las llamadas cintas snuff, ¿no? A Cintas partir snuff de... también, de las que hablaba Juan Ignacio, que en mi humilde opinión no creo que él las tuviera, pero sí sabía que existían y que alguien las tenía. Y él lo utilizaba como una especie de prueba, como para protegerse a sí mismo. Si tú me matas, yo voy a sacar estas cintas. Si tú me haces algo, yo voy a sacar a la luz estas cintas en las que sales tú, ¿no? Porque hay que decir, aquí ya podemos aprovechar para decir que Juan Ignacio Blanco, como antes dijimos,
él tenía otra hipótesis, ¿no? Que el caso no era más bien rito satánico solo o enteramente, sino que era otro tipo de cuestión, ¿no? Explíquelo, explique eso. Un pacto de Estado, una Sí, chantaje al Estado. un chantaje al Estado, sí. Según Juan Ignacio, estas personas lo que querían era el poder sobre el país. Cogieron a las niñas y les hicieron todo tipo de aberraciones y vejaciones para chantajear al Estado de cierta manera, ¿no? Si tú no haces esto, nosotros vamos a seguir haciéndole esto a las niñas. Yo quiero conseguir esto, y si no lo consigo, no voy a parar. Fundamentalmente hay que tener muy claro que el móvil no es un móvil sexual. El móvil de Alcácer es un móvil de poder. Y ese móvil de poder es el que hace que estas personas contraten a esas otras personas para que secuestren a las niñas, que las mantienen vivas durante un determinado tipo de tiempo, que incluso llegan a plantear chantajes al Estado, y que finalmente, tras llegar a determinados acuerdos, pues los cadáveres aparecen en un lugar determinado junto con los culpables, uno de ellos muerto ya. Pero evidentemente hay que tener muy claro que nos encontramos frente a un grupo muy importante de personas que evidentemente también entre ellos, no todo el grupo, sí participan y practican ciertas artes ritualísticas. Regina Louf, hoy madre de 4 hijos, reconoce a Marc Dutroux y a Michel Niul de su infancia. Mi madre tenía un novio y este me alquiló a otro hombre en una especie de red de prostitución y allí conocí a Niul. Estas fiestas eran organizadas por otros pedófilos y allí cogían a una, 2, varias niñas y ellos tenían relaciones sexuales con ellas, por supuesto, o les sacaban fotos o vídeos o hacían películas, de todo. La gente que iba a esas fiestas eran los grandes hombres de negocios y también había políticos. El que acompañaba a Niul a esas fiestas, de acuerdo con Regina, era Marc Dutroux. Si esta historia es cierta, parece que Conerot ha tropezado con la prueba de que existe una red de pedofilia en la que Dutroux, Niul y gente poderosa de la sociedad belga están involucrados. Rudy Hoskins debe investigar las declaraciones de Regina Louf. Marc Dutroux, este tipo, se encontraron cadáveres en su casa. Tenía casas con sótanos en los que ahí guardaba a las niñas para supuestamente luego venderlas a redes de pedofilia también. Una de las niñas que consiguieron salvarse decía que Marc Dutroux pertenecía a una red de pedofilia en la que participaban personas de mucho poder económico y social, ¿no? Esta chica daba detalles de cómo habían sido violadas y asesinadas algunas de las chicas con las que ella había estado, ¿no? En la red, ¿no? Entonces, estos detalles solo los podía saber, solo los sabía la policía. Pues solo o la víctima o la policía sabían estos detalles. Con lo cual, bueno, a esta chica se le tachó de loca, como muchas otras veces ocurre en otros casos, ¿no? Pero bueno. Después, Regina Louf proporcionó multitud de detalles sobre el asesinato sin resolver de Christina Van Ges, de 15 años, cuyo cadáver fue encontrado en una granja abandonada a las afueras de Bruselas en 1994. Encontramos pruebas en el expediente del asesinato sobre la autopsia que corroboraban su historia. La forma en que la ataron, con las manos en la espalda y todas las cosas que le hicieron a la víctima. Y había algunos aspectos de los que ella habló que no habían estado a disposición pública sobre el asesinato y que ella nos dijo. La información que dio Regina Louf sobre el asesinato de Van Ges persuadió a Hoskins de que quizá había algo de verdad en el resto de la declaración. Si existe solo el 10 o el 20%, para mí está claro que merece la pena investigarlo. Pero las implicaciones de este testimonio también están claras. Una red de pedofilia de clientes ricos y criminales protegidos por las autoridades.
Si ella tiene razón sobre el crimen, el móvil y el modo en el que se cometió, existe un gran peligro. Ella debía estar en lo cierto acerca del sospechoso. Creo que la gente de cierto nivel tenía miedo de eso. Sin embargo, la investigación del juez Conerot sobre la declaración de Regina Louf de la existencia de una poderosa red de pedofilia se paraliza de repente. En octubre de 1996 es apartado del caso. Sus superiores del Ministerio de Justicia consideran que su presencia en una cena organizada por las familias de las víctimas supone un conflicto de intereses. Rudy Hoskins y el equipo que trabaja con las testigos X son convocados por el Departamento de Justicia. En aquella reunión se nos dijo, desde hoy detienen sus investigaciones. Y eso fue todo. Estábamos yendo demasiado lejos para alguna gente. No me preguntes quién, no tengo ni idea, ni por qué, tampoco lo sé. Todavía me hago las mismas preguntas. Debimos tocar algo que no debía salir a la luz. Pero bueno, toda Bélgica se manifestó por las calles para que se investigara este caso. Salieron millones de personas para que se investigara este caso. Fernando García y Juan Ignacio Blanco dijeron una anécdota una vez que dicen que en el día que fueron al juicio por primera vez, o una de las primeras veces, pues no tardaron media hora en recorrer 50 o 100 metros, porque cada 2 pasos lo estaba parando la gente. Estaban diciendo a Fernando García que mucho ánimo, tal y cual, y 12 años después, o 13, nadie. Ellos cuentan cómo progresivamente va cayendo en el olvido esta repercusión mediática, cómo va cayendo en el olvido esta conciencia social sobre los casos, ¿no? Es que está claro que la gente no es tonta. La mayoría de las personas nos guiamos por lo que es la intuición. Y esto es una sensación de que algo ocurre. No sabes qué es, pero que no consiguen dar explicación. ¿Tú considerarías la intuición como una forma del sexto sentido? No, yo creo que la intuición es la consciencia, yo creo. Es lo que nos conecta también con nuestra divinidad, ¿no? De decir, hay algo que no me cuadra en todo esto, no me lo creo, ¿no? Esa intuición te va te lleva a ciertas respuestas, esa intuición, ciertos caminos. Es como lo que decía Fernando García, que él dice que ese mismo día que él llegaba de Reino Unido, vio un periódico en el que ponía que ya habían encontrado a los asesinos de Alcázar. Y él dice, uy, qué rápido han encontrado a los culpables. Eso le llegó como una intuición, dice, eso que yo sentía, que a mí me decía que esos 2 Mindundis no habían sido. Luego dice, cuando yo leí el sumario, entendí por qué yo tenía esa sensación de que ni Anglés ni Ricard le habían hecho esas cosas a su hija. Eso es lo que yo creo que es la intuición. Qué bonito, qué bonita exposición, muy bonita exposición de la intuición. Sí. Paul, ¿quieres cerrar la puerta? En nombre de los señores de la oscuridad, que gobiernan la tierra y reinan en el mundo oculto, en nombre de los señores de la oscuridad, que gobiernan la tierra y reinan en el mundo oculto, ordeno a las fuerzas de la oscuridad que nos confieran su poder infernal. Suya es la mano que hiere. Suya es la mano que hiere. Suyo es el lugar llamado infierno. Suyo es el lugar llamado infierno. Que los poderes negros de nuestros ancestros nos fortalezcan. Alabados sean los señores de la oscuridad. Un cazador encontró el cadáver esta madrugada. No puede llevar muerto más de 12 horas. Por lo visto en esta zona se hacían ritos de brujería. ¿Ah, sí? Todo el mundo que vive por aquí sabe lo que pasa en este pueblo. Dicen que hay personas que controlan las cosas. ¿Hay alguna prueba sobre la que basar esos rumores, Sheriff? Agente Scully, mire el cadáver. Le han extraído los ojos y el corazón. Por eso llamé al FBI. Es posible que se trate de una especie de conspiración. Verán, yo me crié aquí y desde niño estoy oyendo historias. Esta es una región extraña. Hay un ambiente enrarecido que hace volar nuestra imaginación. ¿Los dejan marchar? No tenemos pruebas para arrestarlos. Nunca dejan pruebas. Sabemos cómo fue asesinado Stevens. Fue un ritual de ocultismo. Ellos se han infiltrado aquí desde el exterior. ¿Quiénes son ellos? Esos 3 chicos están bajo la influencia de un culto.
Se comunican con nuestros hijos mediante la música, la televisión, los libros. Se aprovechan de la inocencia de los jóvenes. El FBI ha realizado un exhaustivo estudio y ha hallado pocas pruebas de la existencia de una conspiración ocultista. J. Edgar Hoover tampoco admitió nunca la existencia de la mafia. Si el número de asesinatos atribuidos a conspiraciones ocultistas fuera cierto, significaría que cientos de personas asesinan a miles en un año sin dejar pruebas, sin ser descubiertas. Sería la mayor conspiración criminal en la historia de la civilización. Por fin, comprenden a qué nos enfrentamos. Mi verdadero padre nos abandonó. Y mi madre conoció a Jim en un seminario o algo así. Entonces se casaron. Mi hermana y yo nos mudamos aquí cuando yo tenía unos 4 años. Ella tenía 2. Bueno, pues hace 2 semanas nos fuimos de excursión con la clase a lo que llaman el Stonehenge americano. Y me acordé de cuando tenía 4 años. Jim me llevó en su coche. Y cerca de allí él me obligó a... en el asiento de atrás. Dijo que si se lo contaba a alguien me haría daño. Y cuando me tocaba, me imaginaba que me escapaba de mi cuerpo. Estaba en el fondo del océano, con los peces, sumergida en el agua. De alguna forma, no sé cómo logré olvidar todo aquello, pero es que últimamente lo estoy recordando, ¿saben? Y a los otros también. ¿Los otros? Sí. Hombres y mujeres. A veces venían a casa cuando mi madre no estaba. Entonces recuerdo que me llevaban al sótano. Estaba muy oscuro, con las paredes pintadas de rojo y el suelo cubierto de arena. Llevaban túnicas largas, negras y rojas. Cantaban y recitaban plegarias y luego nos ataban a mi hermana y a mí. Aquellos hombres y mujeres nos obligaban a hacer cosas. Me llamaban la reproductora. Me dejaban embarazada y luego mataban a mis bebés. He tenido 3 hijos y están enterrados en el sótano. Una noche, Jim mató a mi hermana en sacrificio. Ella solo tenía 8 años. Le dijo a todo el mundo que había muerto en un accidente. Y lo de hoy me lo ha recordado. Es como si hubiese ocurrido ayer. Pero vamos con más casos, si quieres. 2 más o por ahí. Pero mira, yo tengo aquí un caso. Son los niños de Suecia. Países nórdicos suele ser muy común esto de las sectas también. Bueno, según una niña que se llama Ana, decía que había señores que estaban vestidos con un capirote que hacían cortes en forma de cruz en la tripa de las mamás, mamás embarazadas. Le sacaban el bebé y después le cortaban los brazos, las piernas y bueno, les hacían cortes por todas partes y luego se bebían la sangre del bebé y la guardaban en frascos. Eso sería el famoso adrenocromo, ¿no? Después de torturar al niño, se coge la sangre y se guarda en frascos para beberla más tarde, ¿no? Ella decía, a mí me hacían cosas muy feas, muchas pero que muchas veces. Me hacían cortes por todo el cuerpo y un hombre chupaba mi sangre. Yo también tuve que beberla y era asqueroso, sabía muy mal. Este caso lo expuso una mujer, era psicóloga,
ella decía bueno, que estas cosas pues un niño no se las podía inventar, básicamente porque no está sexualmente desarrollado a hacer ciertas cosas que tengan que ver con sadismo y rituales satánicos, ¿no? Supuestamente pues también estaba amenazada de muerte. Hay otro caso que estuve viendo un documental alemán que hablaba sobre abusos rituales en Francia. Quiero decir que este documental me costó terminarlo. Tuve que parar varias veces este documental porque me estaba costando verlo. Las declaraciones que hacen los niños son impresionantes. Detallaban ciertas cosas que te daban hasta ganas de vomitar, ¿no? Y bueno, pues aquí también se dice lo mismo, ¿no? Se violaba a los niños y a las niñas, se hacían rituales satánicos, pero aquí iba incluso peor porque, bueno, se comían la carne, hacían actos de canibalismo, ¿vale? Comían el corazón de los bebés y las partes del cuerpo. Bueno, había una de las chicas que decía, pues, estaba ya metida, formaba parte era una niña, pero, a ver, decía que el mismo padre le obligaba a hacer estas aberraciones, como ocurre con muchos otros casos que se han visto por internet de niños que dicen que sus propios padres, que eran los miembros de estas sectas, o los jefes, les obligaban a tener sexo y les obligaban a hacerle torturas a los bebés, cortarle un pie, una mano o la garganta. Una de estas chicas decía que Marc Dutroux llegó un día a reunirse con su padre, que era el que le obligaba a hacer estas cosas, ¿no? Se reunió con Marc Dutroux y le presentó a Marc Dutroux. Le dijo, saluda a Marc, dale un beso. O sea que esta red de Bélgica llegaba también a Francia. No. Y bueno, estaba también el típico investigador, ¿no? Que se hallaba con dificultades para descubrir la verdad de todo, ¿no? Y descubrir a los culpables y tal, ¿no? También hablaba de cintas snuff, que se hacían cintas snuff. La cuestión de las cintas snuff es que, bueno, hay otra película que se llama Tesis. Bueno, pues también habla toca su tema. No es, bueno, Juan Ignacio Blanco sabía perfectamente que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, en Francia, en Bélgica, así, grababan, que era un mercado muy importante, ¿no? El del gore, el asesinato, ¿no?